Buenas tardes, mi nombre es Natalia Dimas, estudiante del Politécnico Gran Colombiano. Continuando con la comparación entre Colombia y Venezuela, en cuanto a sanciones refiere, el revisor fiscal que no cumpla con las funciones previstas de la ley, ya sea con documentos falsos o fraudes en forma negligente, que falte al artículo 214 será sancionado con multa o con suspensión del cargo, ya sea de un mes a un año, según la gravedad. También puede llegar a incurrir en la cancelación definitiva de la tarjeta profesional, de acuerdo también al artículo 216. Para el caso del comisario mercantil en Venezuela, tiene dispuesto por ley el control y supervisión de las operaciones internas que realicen los administradores de las sociedades a las que exige por disposición. El comisario mercantil en Venezuela tiene la obligación de resarcir el daño causado y de los perjuicios inferidos ante la sociedad o por haber incumplido sus funciones como tal. De la misma manera, se precisó que en la ley contra la corrupción se dispone de manera expresa responsabilidad personal y penal para el comisario mercantil, que incurra en los supuestos del artículo 77. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda. Hoy vengo a hablarles sobre la estructura del informe que elabora un control societario y el dictamen de un revisor fiscal. El informe o dictamen de revisor fiscal contiene un conjunto de elementos que implican unas dimensiones relativas al individuo que elabora el escrito, a su actividad y evidencias logradas en la ejecución de su trabajo, al entorno empresarial, de que se extrae el correspondiente dictamen y del escrito mismo, que establece unas nuevas lecturas y relaciones y tareas para el ente económico dictaminado y los sujetos de control con que interactúan entre dicho ente. Unas consideraciones especiales del informe o dictamen del revisor fiscal parte de ubicarlo como aquel enunciado expresado como juicio profesional que se presenta para conocimiento general en un momento determinado del proceso de fiscalización y cuyo objeto es garantizar la confianza de los inversionistas, la sociedad y el Estado sobre diversas actividades que relaciona un ente económico. Si bien es cierto, la primera mirada debe ser la perspectiva legal. Esta ponencia no puede solo considerar los elementos de contenido de un dictamen o informe de revisoría fiscal desde dicha perspectiva de manera unidimensional, sino que más bien debe ubicar como centro discursivo la confluencia de una mirada que considere los elementos legales, profesionales y contextuales relativos a una redacción o escrito conocido como dictamen de revisor fiscal. Buenas tardes, mi nombre es Angie González, estudiante de Contaduría Pública y les voy a hablar sobre la normatividad del control societario de Colombia y Venezuela. Para Colombia aplica la Ley 58 de 1931, el Concepto 921 del 2020, la Ley 43 de 1990, la Ley 1314 del 2009. Para Venezuela, el Código de Comercio de 1955, la Ley de Mercado de Valores del 2015, el Código de Ética de los Contadores Públicos de 1996, el Código Civil y el Código Penal. Estas leyes básicamente hablan acerca de la obligatoriedad que tiene estas personas en las entidades, habla sobre las imposibilidades como ser accionistas y tener familiares en la gerencia o la administración. También habla sobre los ejercicios y las funciones que cumplen dichos personajes, que en Colombia es el revisor fiscal y en Venezuela es el comisario. Buenas tardes, mi nombre es Marilyn Perdigón, estudiante de Contaduría Pública y hoy vengo a hablarles acerca de las similitudes y diferencias de la obligatoriedad de tener revisor fiscal aquí en Colombia o comisario mercantil en Venezuela. Acá en Colombia están obligados a tener revisor fiscal quienes tengan activos brutos al 31 de diciembre del año 2020 iguales o superiores a 5.000 VTs y ingresos brutos iguales o superiores a 3.000 VT. Estas empresas son por lo general sociedades extranjeras, sociedades por acciones, sociedades de economía mixta y abarca una gran parte del gremio de la salud. Por otro lado, el comisario mercantil está requerido para las sociedades de responsabilidad limitada, o sea, solamente se exige cuando el capital es superior a 500.000 bolívares. Lo dice el Código de Comercio venezolano en el artículo 327. Las compañías que no tengan comisario, las funciones de estos serán ejercidas por los socios no administradores. Buenas tardes, continuando con el comparativo entre el control societario en Colombia y Venezuela. Para elegir al revisor fiscal, este se puede hacer por una asamblea general o junta de socios, al igual que en Venezuela.
Sin embargo, encuentro diferencias respecto a las inhabilidades que existen para poder ejercer este cargo. En Colombia, por ejemplo, el revisor fiscal no puede ser empleado, no puede tener ninguna vinculación con la empresa ni con ninguno de sus empleados hasta cuarto grado de consanguinidad, mientras que en Venezuela puede ser efectuado por un socio de la empresa, un familiar de la empresa, lo cual nos marca una tendencia un poco menos fuerte en este país para tener un comisario mercantil.